Winnipacha empieza con un encuadre común: montañas, viento, sol y verde, vida. Como si se tratase de una película del ruso Andrei Tarkovsky, Oskar Katakura, el director de esta obra, encapsula el tiempo en cada una de sus poderosas imágenes, con un trabajo de fotografía que emplea la luz natural, recurriendo al uso de la sombra del sol para lograr iluminar a sus personajes, esperando específicamente una hora del día para poder grabar sus escenas, y recurriendo al fuego para alumbrar a la pequeña casa de Wilka y Praxi, los personajes principales, mientras los envuelve la oscuridad de la noche. Vemos en un plano posterior, otro plano general, que en pocos minutos nos muestra las intenciones reales del director: capturar el tiempo en cada una de sus escenas, emplear un ritmo lento, un ritmo analítico que nos da el poder de deslumbrarnos con la belleza de cada paisaje, de cada plano, pero al mismo tiempo contemplar la soledad y el aislamiento social que viven los personajes en su día a día. En un plano más cercano se nos revela la casa de Wilka y Praxi, quien, como ya se ha mencionado, son los personajes principales de la película. Son una pareja de ancianos que viven en las alturas en la espera de que su hijo, del cual no conocemos su nombre, vuelva a sus brazos. Y así, conforme la película avanza, la espera aumenta y la incertidumbre reina el lugar. Pasa la espera de la recepción para finalizar con la aceptación, con la terrible realidad que tiene que afrontar: su hijo nunca volverá. En Winnipacha se marca mucho lo que son la soledad en la que las personas de los sectores sociales más bajos viven el día a día, esperando que alguien venga a visitarlos. Tal vez su hijo, pero es un reclamo a la sociedad en general, para que regrese a ver sus costumbres, para que prefiera visitar a sus abuelos en un lugar andino, pasar una tarde cosechando papas y viendo el horizonte, en vez de pasar otro día más viendo Netflix o vagando en su celular. El mensaje es claro, y si bien la película sobreexplica esta moraleja de manera repetitiva, recurriendo a diálogos un tanto innecesarios y recursos que empiezan a ser tintes más románticos, logra mantener la crudeza y el realismo que se intenta transmitir a lo largo de ella. Oskar nos presenta entonces cómo es que viven estos ancianos, sus rituales, sus cosechas, su rebaño y su casa, cada uno de estos elementos que se irán acomodando la trama para lograr así acompañar al desarrollo narrativo y emocional con una mayor sutileza y con un uso de simbolismos bastante válidos. Tenemos el caso del ave que llora, que en un momento Praxi menciona que es una señal de mal augurio. Desde la llegada de esa ave se desprende otro elemento importante que va a acompañar a las imágenes todo el tiempo, y es el sonido. Al dejar los planos y las escenas con los tiempos contemplativos, Oskar adquiere el poder de ejecutar el sonido con su narrativa. Elementos como el viento que tratan de simbolizar la llegada de estos dioses a los que Wilka y Praxi le hacen alusión y que también se vuelven más violentos mientras que avanza el film. Hasta el simbolismo y la metáfora visual que representan las piedras, los colores cálidos, el tamaño de la casa frente a los personajes y la presunta muerte de Wilka. Pero ya nos estamos adelantando. Todo se resume a este plano, el cual emplea una profundidad de campo que armará un paralelismo junto a una de las últimas escenas de la película. Aquí se ven el foreground a Praxi y Wilka, quienes están en primer término y son los que ocupan la mayor parte del cuadro. En el middle ground vemos a la llama, que será un elemento importante más adelante, y en el background tenemos a la montaña, las piedras, simbolizando lo lejos que está el peligro, pero que conforme se desarrolla la desgracia y la tragedia, logrará adquirir mayor relevancia. Tanto así hasta ocupar el lugar central de un plano, en el que a diferencia del anterior, la casa está en el primer término, es enorme y potente frente al pequeño Wilka, quien, con sus débiles manos, repara su techo dañado por la lluvia. Lluvia que también da anuncio del inicio de la desgracia, una lluvia que primero aparecía de manera ocasional y hasta en veces que no se le necesitaba realmente, pero que conforme avanza el film se vuelve indiferente frente a la tragedia que ocurre en la casa de Wilka y Praxi, y que en cierto modo ya no ayuda, sino que desfavorece a ambos en la búsqueda de un futuro mejor. Lo mismo sucede con el viento, cuando lo invocan y ayuda a esparcir el trigo por las tierras, y que se hace más violento y destructor con todo su paso. De cierta forma, aquellos elementos de la naturaleza que favorecían a los ancianos se vuelven en contra suya, casi como si fueran obra de los dioses que miran desde arriba la tragedia humana. La tierra deja de dar alimento y obliga a los personajes a sacrificar su única llama que les acompañó todo ese tiempo y que, tal como si fuera el sacrificio de un hijo, es asesinada para que un enfermo Wilka pueda tener algo de qué comer, para no padecer ante la adversidad. Pero ya es demasiado tarde. Wilka empieza a temblar y empieza a sentir el inconfundible llamado de la muerte tocando su puerta. La habitación está llena de colores cálidos, provenientes de la luz del fuego, que antes era su salvador, y ahora era su total ruina. Las tonalidades cálidas se contrastaban muy fuertemente con las tonalidades frías de la casa de Praxi y Wilka, que aparecía justo cuando estaban a la presencia de un sueño pesado, frente a una pesadilla y frente a una malpercuria. Ahora, esta situación de Wilka empeoraba. Se escuchaba el viento violento,
y agresivo que envolvía la escena, que tras la muerte del perro pastor, guardián y vigilante de la casa, lograba reinar e incrementar la tensión del momento. Wilka temblaba, y mientras afuera, en la oscura noche, se escuchaba el llanto del ave de Malibu, simbolizando la llegada de esa tragedia que se había premeditado desde el inicio de la película. La cámara, que ya no se encontraba al ras del suelo, como siempre lo hacía desde que inició el filme, da un plano cenital que observa desde arriba, como si fueran los mismos dioses observando esa tragedia humana, cómo es que ellos están padeciendo las adversidades que ellos mismos no han querido obtener. Wilka muere, y todos los elementos narrativos vistos con anterioridad se suman en esta pequeña pieza de arte de toda la película. Después de esa fatídica muerte, Praxi agarra sus cosas y se va en busca de un futuro mejor, de una nueva vida, atravesando esas montañas que ahora se veían imponentes, atacando y minimizando al personaje. Montañas que ya no estaban llenas de ese verdoso, alegre y vivo pasto, sino que con el pasar del tiempo y conforme la tragedia avanzó, se transformó en un pasto marchito, para finalmente mutar en nieve, en tonos fríos, y así culmina Huayna-Pacha. Título que traducido al español significa eternidad, es decir, una película y una situación que perdurará hasta el final de los tiempos. Pero eso no es todo. Oscar Katakura ha dicho en varias entrevistas que se basó en películas del mítico director japonés Akira Kurosawa para basarse en hacer la película de Huayna-Pacha, pero no se pueden evitar encontrar referencias a Cuentos de Tokio de Yasuhiro Ozu, película donde una pareja de ancianos visitan a sus hijos en la ciudad de Tokio. Ellos, provenientes de la zona rural de Japón, chocan con la cultura globalizada de la ciudad, que es un suceso para nada ajeno a Huayna-Pacha. Asimismo, la cámara siempre se sostiene al ras del piso, explorando las cotidianidades de sus personajes, su cultura y su forma de ver la vida. Aún así, también se guardan muchas similitudes con el cine de Tarkovsky, que mencionaba en el prólogo escrito por Eduardo Messuti en el libro Esculpir en el tiempo, que cada imagen tiene una realidad irrepetible, que el director debe perfilar hasta hacerla clara. Cada toma tiene un tiempo que constituye su sentido profundo y propio y que hay que sacar de la materia, hacerlo surgir del mar, esculpir. Así, entonces, se podría decir que Oscar logra esculpir en el tiempo de Huayna-Pacha, una película imperdible, una película eterna y una de las mejores obras audiovisuales del Perú que se hayan hecho en estos últimos años.